Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva video reacción, en este caso del iceberg de los documentales más perturbadores, del canal de nuestro amiguito Detective Avisal. Schools and sick kids who are locked away in mental hospitals. The master only represents God on the earth. And if you can't stand naked in front of your master, you can't stand naked in front of your God. Con la pura musiquita The tienes, ¿no? compromising of politicians, the compromising of businessmen, but worst of all, the corruption of key institutions of government. «29 documentales perturbadores, 7 niveles». He reunido algunos de los documentales más inquietantes y perturbadores que se han hecho. Comenzaremos con algunos escalofriantes e inquietantes creo y que poco sí a me poco iremos suena. descendiendo hasta llegar a algunas de las imágenes más desgarradoras y maliciosas jamás captadas en cámara. Empecemos por la punta del iceberg. Nivel 1. Grizzly Man. Ese es, miren, el Grizzly Man. Grizzly Man narra la historia y muerte de Timothy Treadwell, un autoproclamado ambientalista que pasó 13 veranos viviendo entre osos grizzly en el Parque Nacional Katmai de Alaska. Su razón para vivir era proteger a los osos. Creo que de él hay audios de cómo lo atacó el oso, pero creo que solamente a la familia se le enseñaron. Pero es bastante peligroso, ¿no? Está muy cerca siempre de los osos. Pero en 2003, él y su novia Amy fueron asesinados y parcialmente devorados por un oso mientras la cámara seguía grabando. El director Werner Herzog utiliza más de 100 horas de grabaciones hechas por el propio Treadwell para contar la historia. Pues es que siempre está muy cerca de los osos. Expertos y personal del parque. No es un spoiler decir que muere al final. Sí, Let me tell you, honestly, camping in grizzly country is dangerous. La película empieza con eso, lo que deja al espectador con una sensación profunda de que todo va a salir terriblemente mal, de una forma que parece inevitable. Cada escena documenta el amor de Timothy por los animales y su falta de miedo sí, hacia le jugó ellos. al vivo, ¿no? Se lo ve acariciando zorros y abrazando o regañando osos. Desde el principio Se confió sabemos demasiado. exactamente cómo va a morir, solo que no sabemos cuándo pasará. Pero Herzog no quiere que pensemos que Timothy era simplemente una buena persona. Las imágenes hablan por sí solas y muestran que era, en el mejor de los casos, alguien profundamente complejo, un actor fracasado luchando contra la adicción y la soledad, que encontró un propósito en la naturaleza pero subestimó sus peligros. ¿Cómo se dice? Se aisló en eso, se concentró en eso de los osos y los animales y pues es triste, ¿no? De que pases por algo malo, te refugies en algún tema y tristemente pues te termina matando. Te termina matando lo que en teoría te salvó. Pero sí, este vato le jugó al vivo, le jugó al vergas. Se confió de más y pues fue lo que terminó por cavar la tumba. Stop doing it. And I want to continue. And I hope I can. I really hope I can. But if not... Tu perro tiene hambre y no lo alimentas. Lo adopté ayer. ¿Para qué sirve alimentarlo? Muy sencillo. Not... Be warned. I will die for these animals. I will die for these animals. I will die for these animals. Entre esas escenas de amor por los animales, vemos momentos mucho Lo más que les digo. oscuros y emocionales. Se lo ve llorando, desahogándose por sentirse rechazado por la sociedad o haciendo afirmaciones erráticas, creyendo que puede cambiar el clima y proteger a los animales con la fuerza de su voluntad. Y todo Se nos lleva enfocó a ese demasiado en momento. eso. La grabación de audio del ataque fatal sale a la luz, pero no la escuchamos por completo. Solo Herzog y la exnovia de Timothy la oyen. Herzog lo describe como lo más aterrador que he escuchado en mi vida. They call him mostly harmless.
En 2018, el cuerpo de un excursionista desnutrido fue hallado en la Reserva Nacional Big Cypress de Florida. No llevaba identificación, pero en los senderos lo conocían como Mostly Harmless. El documental They Call Him Mostly Harmless trata sobre descubrir quién era este misterioso hombre. La película sigue el esfuerzo de 2 años para identificarlo, entrevistando a senderistas, investigadores y detectives aficionados que eventualmente lo reconocieron como Vance Rodríguez, un trabajador del sector tecnológico. Era esa gente que le gusta el senderismo, ¿no? Pero en el fondo, lo que hace que este documental sea tan perturbador es cómo disecciona a la comunidad del true crime, a nosotros. El documental se adentra en las investigaciones por internet en torno al caso y en la ilusión colectiva que se fue construyendo. Estas comunidades inventaban narrativas elaboradas. Ojo, bandita, que con eso del true crime y todo, la gente que se obsesiona con eso es neta que no sé cómo le hacen, pero son los detectives más buenos del mundo. En Netflix viene un documental de Luca Rocco Magnotta, no sé si hayan escuchado de él. Es una persona que desvivió a otra. Pero aquí lo curioso es que el documental se enfoca en la gente, como habla aquí del true crime, en la gente que investigó todo hasta el más mínimo detalle para encontrarlo. Y se llama No te metas con los gatos porque Luca Rocco le gustaba, pues sí, hacerle daño a los animalitos de diferentes maneras y grabarlo. Pero en serio que hasta por una cobija lo investigaron, lo encontraron, supieron que era de Canadá y véanlo, es muy bueno. Sobre Vance Rodríguez. Algunos pensaban que era un paciente con cáncer, un extraterrestre o un viajero. Era el tiempo. baby alien. Otros lo imaginaban como un viajero gentil y libre. Pero luego se revela la verdad. Un hombre profundamente perturbado con un historial de abuso hacia sus parejas y un comportamiento emocionalmente volátil hacia quienes lo rodean. Y de repente, Un doble todo cara, cambia. ¿no? Los grupos de Facebook se convierten en facciones enfrentadas, los moderadores usan ataques personales contra quienes piensan distinto, y personas inocentes son acusadas falsamente de ser Rodríguez. La película se presenta como una investigación sobre una persona desaparecida, pero en el fondo es una advertencia sobre las relaciones parasociales, Sí. y lo inquietante que resulta ver cómo, como desconocidos, nos involucramos emocionalmente con un hombre muerto al punto de borrar su humanidad llena de defectos. Estas personas convirtieron a un abusador en un héroe y luego reaccionaron con furia cuando la realidad salió a la luz. Es lo que se conoce como se van con la víctima siempre. Lo que piensan es que es la víctima, pues. Como nos dice ahí, el vato era una cosa así, pero casi siempre esa gente es muy carismática, muy como el documental ese de una persona también. Ay, ¿cómo se llamaba? Era en España. Él era un desvividor serial, pero tenía cuenta de TikTok. Y él era muy seguido, pues, y la gente, ay, que es muy amable y esto. Y hasta que alguien lo conoció, dijo, él estuvo en la cárcel, bla, bla, bla. Se le vinculó con algunas personas y resultó en que era un desvividor serial. Así igual que aquí, muere la persona en el bosque y lo encuentran y todos pobrecito, pero no sabían en sí todo el contexto. Siempre nos vamos por la primera impresión. Nos gustan los mártires. No es una película para los amantes de los animales sensibles. Este documental está diseñado para ser extremadamente incómodo, mostrando con mucho detalle cómo la humanidad explota a los animales en las industrias de mascotas, alimentación, vestimenta, entretenimiento y ciencia. Los realizadores experimentos lograron en infiltrar chimpancés. cámaras ocultas en granjas industriales, criaderos de cachorros, mataderos y laboratorios de experimentación, capturando evidencia directa de crueldad animal sistemática y desenfrenada, todo en nombre del lucro. Pero no se guarda nada, lo que la convierte en una experiencia muy difícil de ver. La película no se inmuta en retratar la cruda realidad de estos ambientes. Se muestran animales vivos siendo
aptos por su piel. Perros forzados a reproducirse mediante aparatos de sujeción y ganado sometido a métodos de matanza brutales. Sí, es que de hecho en algunos, no te voy a decir que en todos, ¿verdad? Pero en algunos rastros sí les dan una muerte digna. No sufre el animal, pero en otros completamente no sé si les divierta o que les haga. Y eso por la piel. No sé si han visto el documental Faces of Death. Ahí sale una parte donde están los cazadores de focas y la verdad, sumamente horrible lo que les hacen a las focas. Cómo las desviven y cómo les quitan su piel es... No. Prácticas humanas. Los trabajadores en estos lugares se burlan y torturan a los Sí, es animales lo de que les maneras digo. que hacen casi imposible apartar la vista. El argumento central del documental es que toda forma de explotación animal se basa en el especismo, una creencia de superioridad hacia los animales que sostiene la especie humana. Sostiene que nosotros, como humanos, tomamos decisiones cotidianas profundamente equivocadas que permiten que estas prácticas sigan existiendo, y eso tiene un impacto fuerte en la audiencia. Sí. Muchos espectadores han dicho que la película fue tan visceral y transformadora que los llevó a hacerse veganos. Pero su enfoque agresivo, impactante y cero matizado también llevó a muchos otros a rechazarla completamente. De hecho, una de las críticas más comunes es que el documental ni siquiera menciona la posibilidad de una reforma legal, de que estos casos extremos podrían enfrentarse con leyes. En cambio, pone exacto. toda la responsabilidad en el espectador, quien de hecho tiene poco poder real sobre estos sistemas. Pero a quienes les gustó la película la amaron con profundidad. En 2020, Maxim Krivoj tomó rehenes en un autobús en Ucrania. Entre otras exigencias, pidió que el presidente Volodymyr Zelensky publicara un video recomendando a todos los ciudadanos que vieran Earthlings. El presidente sí hizo el video, y luego lo borró una vez que liberaron a los rehenes, lo que significa que muy probablemente pocas personas terminaron viendo lo que podría haber sido un documental realmente transformador. For Una medida Columbine muy de Michael drástica. Moore analiza el complejo tema de la violencia armada en Estados Unidos a través de la masacre de la secundaria Columbine en 1999, Sí. uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Ha habido Unidos. un montón, pero yo digo que es el más famoso por todo. Incluso hasta Marilyn Manson salió La ahí película involucrado. utiliza ese hecho para poner en evidencia y Pero criticar la en cultura México ya se está estadounidense de viendo las también armas, eso el y miedo eso que aquí no promovido por los tenemos medios la y facilidad de las desigualdad armas. sistemática mientras desafía explicaciones simplistas y reduccionistas sobre la violencia, como culpar a los videojuegos o la música. Parte del impacto del documental radica en cómo expone la facilidad con la que se puede conseguir un arma en Estados Exacto. Unidos. Moore muestra escenas donde es sorprendentemente fácil adquirir un arma, incluyendo un momento donde le regalan un rifle por abrir una cuenta en un banco, contrastadas con imágenes y Muy audios surrealista. escalofriantes del ataque en Columbine, dejando claro que, en el sistema estadounidense pro armas, la tragedia era casi inevitable. El documental argumenta que Estados Unidos, junto a sus ciudadanos, ha creado un entorno propicio para los tiroteos escolares y sugiere con fuerza que este camino continuará. Incluso las entrevistas con personas a favor de las armas, como el actor y entonces presidente de la NBA, Charlton Heston, resultan inquietantes. Heston se niega a culpar a las armas y en cambio responsabiliza a la mezcla étnica. Más racista que... Pinche viejito racista. La película ganó el Oscar cuando se estrenó, pero el público fue menos entusiasta, acusando a Moore de omitir puntos importantes y de explotar a los sobrevivientes del ataque para reforzar su argumento. Pero en 2025, con los tiroteos escolares aún en aumento en Estados Unidos, es que hay demasiado. es perturbador ver lo fácil que sigue siendo cometer este tipo de terrorismo doméstico en suelo de Estados Unidos. Acuérdense, quien no conoce su historia está Ganiba. En destinado a 1981, un repetirla. hombre japonés llamado Issei Sagawa ganó fama internacional tras asesinar y cañonar a su compañero. Este está muy interesante, tengo ganas de verlo. A lo mejor traerlo al canal o analizarlo o reaccionar a él porque vamos a escuchar, verá. Y luego todavía se salió con la suya este pinche japonés. De clase holandesa, René Harteveld, en París.
El juicio lo declaró rápidamente legalmente loco, Sí. por lo que pasó 15 meses en un hospital psiquiátrico en Japón antes de ser liberado. Pero cuando salió, simplemente se benefició de su crimen a través de libros, por que haya apariciones en medios. Kaniba es un documental que profundiza en quién es Issei, más allá del escándalo. En particular se enfoca en su aparentemente cotidiana y normal relación con su hermano Jun, lo cual no suena tan perturbador, pero lo es. La película es extremadamente íntima con Issei, usando primeros planos muy cercanos de su rostro paralizado por un derrame cerebral para obligarnos a entrar en su mente. Cuando habla y reflexiona sobre sus crímenes, parece más preocupado por sí mismo y por cómo terminará. Y creo que el cabrón no pisó la cárcel porque un familiar suyo, no sé si su papá o era un ministro de Japón. Entonces alegaron eso de que estaba loco para que no pisara la cárcel o le dieran pena de muerte. No muestra remordimiento alguno por lo que hizo. Miren. Todo parece no afectarle en lo más mínimo. Pero en su arte es aún peor. La película utiliza imágenes de archivo de manga dibujado por él mismo, donde representa canismo gráfico, su manera de expresar los deseos que legalmente no puede llevar a cabo en el mundo real. Y en todo momento su hermano Jun está presente. El documental muestra que Jun no es un cómplice voluntario, sino que está profundamente dividido entre lo que hizo su hermano y el cariño que le tiene. sí. Se opone abiertamente a sus acciones, pero lo quiere demasiado como para cortar la relación por completo. Lo que más impacta a la audiencia es que el documental nunca toma partido. En ningún momento los realizadores obligan al espectador a condenar ni empatizar. Simplemente presentan la visión del mundo de Issei y nos dejan decidir cómo nos sentimos al respecto. Tiene la cara de puro maniático. Lo que significa que inevitablemente Mira. algunas personas podrían encontrar simpatía o incluso identificarse con un caníbal. Y eso no es un pensamiento cómodo. No, la verdad que no. Tickle. Tickle sigue a David Ferrier, un periodista de Nueva Zelanda que descubre el extraño mundo de las competencias de resistencia a las cosquillas, que involucran videos de jóvenes ¿Qué siendo pendejada es inmovilizados esa? y sometidos a cosquillas. Pero cuando intenta investigar más a fondo, se encuentra con que las personas involucradas no quieren saber nada de periodistas ni de publicidad. Algo Lo escondido. que comienza como una historia curiosa y hasta graciosa se vuelve cada vez más oscura cuando Jane O'Brien Media, la organización en las sombras detrás de los videos, lo bombardea con amenazas legales y abusos homofóbicos. Personas que aparecieron en los videos revelan haber sido explotadas, acosadas y amenazadas legalmente para que no hablaran sobre los videos en los que aparecieron bajo coacción o chantaje. Finalmente, David Era descubre como una un red de método de coerción tortura. vinculada a David de Amato, un exadministrador escolar adinerado, con un historial de cibercrímenes y campañas de difamación contra quienes se atreven a hablar. La operación de D'Amato usaba todo su poder legal para chantajear a los participantes, amenazándoles con exponer su participación, arruinando sus carreras y relaciones personales. Silenciaba a los críticos mediante tácticas como el doxing, la creación de identidades falsas, la filtración de videos de audiciones sin consentimiento o el envío de correos electrónicos a sus empleados acusándolos de conductas sexuales despiadadas. A la audiencia le encantó Tickle. Pero lo que más les gustó es también lo más perturbador y aterrador. Comienza como una historia rara e inofensiva, para luego descubrir una red absurda y espeluznante de abuso sistemático. Al final de la película, David Farrier confronta a David D'Amato, quien lo amenaza con acciones legales. Le van a quitar la visa. No se me hace tan interesante este. Pero Farrier da un último paso y contacta a la madrastra de Amato, quien cierra la película reconociendo la obsesión de su hijastro con las cosquillas y haciendo la revelación más inquietante de todas. Todavía tiene un miedo profundo de lo que su hijastro es capaz de hacer. Va, qué curioso. Southern Comfort.
Southern Comfort documenta el último año de vida de Robert Eads, quien era un hombre transgénero que vivía en la zona rural de Georgia y que murió de cáncer de ovario luego de que más de 20 médicos se negaran a tratarlo Está por puro interesante ese. prejuicio transfóbico. La película sigue la vida de Robert mientras navega su relación con su pareja, una mujer transgénero llamada Lola Cola. Intenta reconectar con su familia biológica, quienes tienen dificultades para aceptar su identidad. O sea, él era un hombre transgénero, que quiere decir que era mujer, que se hizo hombre, ¿no? Y su novia era una mujer transgénero, que quiere decir que era un hombre que se hizo mujer. Está confuso, ¿no? Pero a ver. Y se apoya en su familia elegida formada por amigos Es algo trans. parecido a lo de La Saints. película obliga al espectador a No sé si presenciar el vieron abandono esa serie de médico los creadores sistemático de que sufrió Robert, basado de en intereses Matrix, propios, que también había prejuicios así una y sesgos personales. Su cáncer de una ovario mujer se trans y metastatizó tenía tras ser una rechazado repetidamente por médicos que temían que tratar a un paciente trans dañaría su novia. reputación. Antepusieron sus carreras personales a la seguridad, bienestar y literal vida de un paciente. En una escena, Robert lo enfrenta directamente señalando: la última parte verdaderamente femenina que queda en mí es la que me está matando. Pero los realizadores saben que deben mostrar más que la lucha de una sola persona para que el mensaje llegue con fuerza. Este es un problema que Sí, afecta a está muchas más personas canijito, que ¿no? Que no solo te a quieran Robert. atender. Por eso también sus amigos relatan sus Independientemente propias de lo cirugías mal que realizadas y pienses o experiencias con prácticas tu médicas género. inapropiadas y discriminatorias, incluso mientras él atraviesa un deterioro físico rápido y doloroso. Y en medio de todo eso, su familia biológica se aferra aún más a su negación, con su hijo diciéndole que para él Robert siempre será mamá. Después de ver la película, muchos profesionales de la salud se manifestaron públicamente para pedir disculpas por las múltiples fallas sistémicas dentro de la comunidad médica. Pero ya era demasiado tarde. Robert murió a causa de su cáncer. Y en un Pobre. momento en el que Estados Unidos ataca los derechos de las personas transgénero, esta película muestra cuán frágil puede ser su existencia a manos de quienes, en teoría, deberían proteger sus vidas. Nivel 3. Titicut Follies. Titicut Follies de Frederick Wiseman no es solo un documental, es un hito del cine documental creado para exponer las condiciones inhumanas del Hospital Estatal de Bridgewater en Massachusetts, destinado a personas criminalizadas con enfermedades Está mentales. interesante La ese película también. está filmada en un crudo blanco y negro, Vamos a capturando intentar cada verlo para momento del meterlo al canal sufrimiento de los también. internos bajo el tratamiento deshumanizante de los guardias y la institución. Los internos son sometidos a desnudez forzada, abuso psicológico y alimentación forzada, antes de ser obligados a participar en un extraño y siniestro show de talentos dentro de la prisión llamado Titicut Pero era Follies. prácticamente como los abusos que cometieron los gringos en El documental Irak, fue sería, creado para en poner la en cárcel de evidencia la Irak, crueldad algo así, sistémica e implacable donde de estas también los instituciones. electrocutaban Hay y escenas enteras donde los les guardias ponían se cadenas burlan de de los perro. pacientes durante rutinas humillantes, como afeitar a la fuerza a un hombre mientras se burlan de lo sucia que está su celda. Y él no puede hacer nada al respecto. Uno de los internos, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, argumenta que su salud mental ha empeorado debido al abandono institucional. En una escena estremecedora se muestra una alimentación forzada donde le introducen un tubo por la nariz a un paciente mientras las cenizas del cigarro de un empleado caen dentro de la comida. Es una sucesión los de humanos somos situaciones crueles horribles. por El naturaleza. director se niega a suavizarlas o justificarlas. Solo nos queda observar cómo estos pacientes son confinados en celdas vacías, sin muebles, muchas veces desnudos, con atención médica y Qué psicología mínima, obligados No dejan de simplemente ser a sobrevivir. personas. Desde el momento en que se estrenó, la película generó una gran controversia. Massachusetts la prohibió en 1967 alegando violaciones a la privacidad, aunque era evidente que lo que realmente querían era censurarla y evitar el escrutinio público sobre su comportamiento. Se convirtió en Exacto, ¿cuál pinche privacidad? O sea que los cacharon con las manos en la masa por estar haciendo eso con la gente y alegaban eso, ¿verdad? Que era una institución que ocupaba la privacidad, pero ¿por qué? Porque ya los habían descubierto, todo el cagadero que estaban haciendo, y ahora ya se estaban haciendo los desentendidos, ahora se estaban victimizando ellos
porque sabían qué consecuencias podían tener sus pinches actos. Por razones ajenas a la obscenidad o la seguridad nacional. Los tribunales prohibieron cualquier proyección del documental hasta 1991, ¿Sí? cuando la mayoría de los pacientes ya habían... Y el gobierno Una vez que ayudándoles. la película llegó a un público más amplio, se convirtió en un testimonio histórico clave que impulsó reformas en el cuidado institucional. En 2022 se anunció oficialmente que Tiricot Follies fue preservada en el Registro Nacional de Cine por su importancia cultural e histórica. Voyeur. Voyeur sigue al periodista Gay Talis mientras investiga a Gerald Foss, un dueño de motel en Colorado que modificó su propiedad con ventilaciones ocultas y una plataforma de voyerista observación el en el ático canijo. para espiar a sus huéspedes durante décadas. Talis profundiza en la investigación voyerista de Foss, que incluye muchas grabaciones de encuentros sexuales, transacciones de drogas e incluso un supuesto asesinato. A lo largo de la película, Foss no muestra ningún arrepentimiento o remordimiento por sus acciones. Él cree que su voyerismo no es algo controversial ni incorrecto. Afirma que era un estudio sociológico, aunque admite que obtenía placer voyerista, incluso matándose mientras veía a sus huéspedes sin que ellos lo supieran o consintieran. Y luego admite que fue testigo de un asesinato y no hizo absolutamente nada para detenerlo. Era un experimento social, dijo. Todo esto es muy complicado por sí solo, pero Talis, como periodista, no lo hace más fácil. Al principio defiende a Foss como un tipo extraño, pero inofensivo, que realmente no está lastimando a nadie con sus acciones inquietantes. Pero a medida que Pero avanza no la es película, privacidad empieza a eso. investigar y confrontar las inconsistencias en la historia que Foss le cuenta. Pero a las redes sociales no le gustó lo que hizo Talis. La película fue un éxito y Foss fue ampliamente criticado como un depredador, acosador y arrogante. Pero Talis fue duramente criticado en línea con mucha gente furiosa porque no verificó prácticamente ninguna de las afirmaciones hechas por Foss y por la ética cuestionable de glorificar a un hombre que explotó a muchísimas personas sin su consentimiento. Exacto. 3 hermanos idénticos. En 1980, Bobby Shafran llegó al campus de una universidad en Nueva York y fue confundido al instante con un hombre llamado Eddie Galland. Donde quiera que iba, lo confundían con él. Cuando se encontraron, ambos se unieron por sus historias de adopción y descubrieron que eran gemelos separados desde el nacimiento. La historia conmocionó al mundo. Era su Y doppelganger. meses después, la noticia llegó a David Kellman, quien también se parecía muchísimo a ellos y también había sido adoptado, lo que entonces llevó a la eran conclusión trillizos. de que eran trillizos idénticos. Décadas después, el documental 3 hermanos idénticos profundiza en esta historia, así como en la verdad detrás de la separación de nacimiento de los trillizos. La madre de los niños hizo un acuerdo con los psiquiatras Peter B. Neubauer y Viola W. Bernard ¿Y la madre para era el entregar a sus cuarto, hijos qué? en nombre de un experimento. parecía Neubauer un quería chorro entender la también. influencia de los estilos de crianza y los niveles económicos, así que los 3 niños fueron separados y colocados en familias diferentes, una de clase trabajadora, otra de clase media y otra acomodada para ver cómo se desarrollarían. Pero los niños y sus familias adoptivas no tenían idea de que esto estaba ocurriendo. La revelación del experimento cambia el tono de toda la película y horrorizó al público que nunca lo esperaba. Estos bebés tuvieron sus vidas completamente alteradas porque un hombre quiso tratarlos como conejillos de indias en un estudio que priorizaba los datos sobre su dignidad humana básica. Los 3 mostraron una ansiedad de separación severa cuando eran bebés, como golpes Sí, en la cabeza exacto. o dejar de respirar, y todos enfrentaron problemas de salud mental en la adultez. Para 1995, Eddie se suicidó en un acto Va. que luego se vinculó con depresión y traumas de apego no resueltos. El documento completo del estudio escrito por Neubauer está legalmente sellado hasta 2065, lo que impide que los hermanos entiendan el controvertido experimento que arruinó sus vidas. Les digo, esas desde el cosas legales. nacimiento. Dan The coraje. Red Chapel. The Red Chapel sigue al periodista danés Mats Brugger y a 2 comediantes danés-coreanos, Jacob Nossel, quien tiene parálisis cerebral, y Simon Juul, mientras se infiltran en Corea del Norte bajo la apariencia de un intercambio cultural.
Los tres se hacen pasar por una compañía de teatro, pero todo el tiempo critican en secreto la maquinaria propagandística del régimen mientras navegan en el estricto control estatal sobre sus Como quien dice, presentaciones. le tientan los huevos al tigre. Por supuesto, las imágenes ocultas son aprobadas diariamente por los censores norcoreanos, quienes no tienen idea del mensaje oculto. La película es extrañamente divertida, pero también profundamente inquietante al mostrar cómo es la vida bajo un líder autoritario y desafiante. Especialmente para Jacob como persona con discapacidad en un país acusado de abuso sistemático hacia personas con discapacidad. Él no era Con de ahí. discapacidad. Pero lo que hace que el Sí, documental se sea pudo realmente salvar. perturbador son sus capas de manipulación. Mientras los cineastas se burlan de la absurdidad del régimen, los funcionarios norcoreanos adoptan con entusiasmo el acto de la compañía, Que sí transformando es su comedia slapstick bastante en ridículo lo propaganda que les dicen a los pro-régimen. norcoreanos, Incluso ¿no? De que nació de un arco iris, de que ellos inventaron las hamburguesas o que han ganado el mundial todos los años. Solamente para tenerlos dominados. capacidad de Jacob durante la capacidad de Jacob durante el... Para ellos es como un dios. para mantener la ilusión de perfección. No tarda nada en que Jacob se sienta profundamente conflictuado sobre su misión, dividido entre su papel en la farsa satírica y su indignación moral. Todo esto lleva al límite cuando se ve obligado a participar en un mitin masivo donde se niega a saludar a Kim Jong-il. Te digo. Les digo, le tentaron los huevos al tigre los amigos. Brugger se ve obligado a hacer compromisos cada vez más poco éticos solo para mantener a todos con vida, mintiendo a los anfitriones, malinterpretando las críticas de Jacob y explotando a sus colaboradores para lograr su objetivo. Sí, pues él lo que quería es salir con vida ya de ahí. A como diera lugar ya. Exacto. Básicamente termina volviéndose tan corrupto como el gobierno que está satirizando. De hecho, fue muy criticado en las reseñas cuando salió la película, lo que lo obligó a manifestar públicamente su postura anti-Corea del Norte cuando lo confrontaron. Afirmó que todo lo que hizo en la película fue para asegurarse de que se dijera la verdad, pero efectivamente traicionó a sus amigos por un film. Y si valió la pena, Bueno, queda pero para a él tu sí. juicio decidirlo. Jesus Camp. En Dakota del Norte, un grupo de niños de entre 6 y 12 años asiste a Kids on Fire, un campamento cristiano pentecostal de verano dirigido por la pastora Becky Fisher. Según Fisher, estos niños son soldados de Dios, encargados de promover los valores evangélicos conservadores en Estados Unidos. Y este es su Un campamento lavadero de de entrenamiento. coco Jesus Camp es un documental a que los explora pobres este niños. mundo extraño y profundamente inquietante. Estos niños son sometidos a un entrenamiento religioso intenso, que incluye sesiones intensas de oración, hablar en lenguas y activismo Ojito, que político, como toda asistir o hablar en mítines la religión que antiaborto y quiera orar la por persona tener está bien. Pero mientras no se fanaticen y dañen a la demás gente por su pinche fanatismo. Pueden creer en lo que ustedes quieran mientras no se fanaticen. judiciales. ¿Por qué? Porque pues al judiciales. final estás poniendo... A ti te gustaría que pusieran por encima de ti. Nadie estamos por encima de nadie. Podemos creer lo que queramos cada quien. Presidente Mientras nos George respetemos. W. Bush. Y aquí yo siento que es pura lavadera de coco. Sí, es puro pinche La doctrina. película muestra el perturbador Exacto, mundo del lo que les digo. adoctrinamiento infantil, un lavado de cerebro. Los niños son vistos llorando por sus supuestos pecados, rompiendo Al pobre tazas niño ya le empiezas a etiquetadas como meter gobierno ideas de para cosas que simbolizar la están bien o que oposición a la están mal. separación entre
y que precisamente no es tan mal. Por una parte no es tan mal, pero al niño ya le empiezas a meter miedos desde muy chiquito y que un poder divino los va a castigar, pues a fuerzas que terminan sucumbiendo a esto. Y les digo, ahí están afectando a los niños. Iglesia y Estado, y se les enseña que Harry Potter es malo y que la ciencia no es confiable. Ven, la niña dice no más, no más. Pero como si todo esto no fuera suficientemente inquietante, Becky Fisher quiere que a sus niños realmente les laven el cerebro. Exacto. El documental la muestra comparando sus métodos con los de grupos terroristas extremistas, diciendo que quiere que sus jóvenes cristianos sean tan radicalmente devotos como los niños soldados en el Islam radical. Se la ve en cámara presionando a niños tan pequeños como de 5 años a confesar pensamientos impuros o a corear consignas políticas para revocar Roe versus Wade. No entiende. Una ley de aborto que estos niños ni siquiera entienden. Por supuesto, la película no cambió la opinión de quienes ya tenían una postura firme. Es como si les dicen a los niños, no, el gobierno, las otras religiones, esto nos hacen mal en algo que ni siquiera ellos han vivido, que son cosas de adulto que ellos todavía no viven porque son muy pequeños. Te estás haciendo daño. Muchas personas condenaron el campamento, pero las audiencias evangélicas defendieron la misión de Fisher, argumentando que el documental era un ataque de figuras anticristianas. Becky Fisher ya no dirige un campamento cristiano para niños, pero continúa entrenando a niños en la palabra de Dios con su propia empresa. Sí, y esa sigue gente nunca sale predicando de eso. ideales extremistas. Buenas noches, Sugar Babe. El aspecto de Vera Jo Rigel. En 2011, una mujer de 24 años con discapacidad intelectual llamada Vera Jo Rigel fue asesinada en Findlay, Ohio. Buenas noches, Sugar Babe. El aspecto de Vera Jo Rigel explora este crimen en detalles íntimos y perturbadores. Los cineastas muestran cómo Vera, que ya era víctima de negligencia sistémica debido a su condición, fue manipulada, abusada y finalmente asesinada por miembros de la familia Brooks, liderados por la matriarca Cheri Sugar Babe Brooks. Aunque 2 personas fueron condenadas por el asesinato, la película sostiene que Cheri orquestó el crimen para obtener la custodia de la cara hija de burlona. Vera, escapando ella misma a la justicia. Pero el largometraje es brutal al mostrar el abuso y la depravación de la familia Brooks. Entrevistas con perpetradores y testigos revelan que Vera fue sometida a actos horribles, inimaginablemente retorcidos y enfermizos. Se dice que fue obligada a dormir en un armario con un cerdo, sostenida con un desatascador, alimentada con heces de perro y golpeada regularmente por los hijos de Cheri y sus asociados. Cheri, quien es comparada con Maldita una Charles redneck. Manson femenina por su control absoluto sobre la familia, supuestamente fomentaba relaciones incestuosas entre sus hijos y abusaba sexualmente de sus nietos. La película retrata cada vez más Ese un tipo cuadro de de gente tortura no y debería maltrato existir. monstruoso y sin fin. Todo ignorado por las llamadas al 911 y la negligencia de los trabajadores sociales, quienes permitieron que Vera permaneciera en ese ambiente abusivo. Sí, no hacen nada o dicen que no vieron nada malo hasta que pasa algo. La naturaleza del abuso que sufrió esta mujer es verdaderamente horrible, difícil de escuchar. Pero la película obliga a los espectadores a confrontar esa realidad, a las personas que cometieron estos actos crueles y sádicos, y su completa falta de remordimiento. The Last Stop. The Last Stop examina el oscuro legado de la Elan School, una controvertida institución de modificación de conducta en una zona rural de Maine que operó desde 1970 hasta 2011. Ex-residentes relatan cómo fueron arrancados a la fuerza de sus hogares y sometidos a humillaciones públicas, trabajo forzado y manipulación psicológica, todo bajo la fachada de una terapia.
O sea que todo era nada más para humillarlos. El fundador de la institución, Joe Ritchie, era un delincuente con Es lo que les digo, como el de Youngstown. en psicología y supervisaba un Pero sistema donde los tienen castigos impuestos por los mismos manera de compañeros manipular a la rituales gente y es donde deshumanizantes vale eran gorro todo. extremadamente comunes. La película presenta a los sobrevivientes contando estos horribles actos que incluyen ser obligados a usar disfraces degradantes como coronas de tampones, soportar turnos laborales de 18 horas y participar en sesiones terapéuticas dirigidas por compañeros sin entrenamiento que se gritaban insultos y amenazas entre ellos. Y por si las historias no fueran terribles, la película utiliza audios de archivo para que los espectadores realmente sientan el horror desde adentro. Imagina, estaba tenebroso ahora todo lo que sufría la gente ahí. Los clips muestran la retórica autoritaria de Ritchie, mientras animaciones visualizan los recuerdos traumáticos de los sobrevivientes, su confinamiento durante meses en un espacio de 0,8 metros cuadrados o las golpizas por parte de otros estudiantes. Esta es una situación tristemente común, una jerarquía que se autorregula y termina reflejando dinámicas de culto con estudiantes mayores perpetuando el uso para ganar el favor del personal. Situaciones similares han ocurrido en otras instituciones carcelarias como el experimento de la prisión de Stanford. La película reavivó el debate sobre la falta de supervisión en este tipo de programas y las implicaciones éticas de esta clase de modificación de conducta. Finalmente, la Elan School cerró en 2011, poniendo fin a décadas de abuso. Nivel 4. Nuestro Padre. Un especialista en fertilidad de Indianápolis llamado el Dr. Donald Klein tenía un secreto cabrón. y era uno grande. Este cabrón sí Entre lo he los años escuchado. 70 El que y 2000 inseminó había estado a inseminando todos sus en pacientes con su misma espermas. Pero nunca les dijo. Es cabrón el viejo. Es cabrón. pacientes con su propio esperma. Nuestro padre de Lucille Jordan. Decenas de pacientes con su propio esperma. Nuestro padre de Lucille Jordan sigue a Jacoba Ballard, quien es de una prueba de 23andMe que tenía al menos 7 medios hermanos, todos vinculados a Klein. A medida que aparecían más hermanos, llegando a más de 90, los sobrevivientes descubrieron el engaño sistemático de Donald, quien violó una cantidad inimaginable de ética Era un médica y hijo dejó de la familias enfrentando traumas totalmente desconocidos. Es muy obvio por qué esta película es tan perturbadora. Donald Klein fue en su momento considerado un milagroso, pero estaba aprovechándose de la vulnerabilidad de sus pacientes inseminándolas sin su consentimiento. La película lo deja muy claro y lo hace recreándolo. Sus procedimientos clínicos se describen con detalle, mientras que grabaciones de sus conversaciones desdeñosas con los sobrevivientes subrayan su total y absoluta falta Le de valía gorro remordimiento. para haber hecho eso. Valía madres. Y a pesar de todo, el sistema legal falla completamente a las víctimas. Klein no enfrentó más que una multa y la pérdida de su licencia Es médica lo que tras les declararse digo. culpable de obstrucción a la justicia. En ese momento, el fraude en fertilidad no era criminalizado en Indiana. Pueden hacer algo lo que el quieran documental y señala no les como pasa una nada, los injusticia jodidos. social. La película logró su objetivo. Los espectadores quedaron indignados diciendo que es una de las cosas más perturbadoras que habían visto. La misoginia y las fallas institucionales dejan claro que esto podría volver a pasar en cualquier momento y que el perpetrador fácilmente podría salirse con la suya. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejar la primera parte de este iceberg, que tiene algunas joyitas. Ya las apuntamos aquí para traerlas al canal. Pero díganme, ¿ustedes ya conocían alguna de estos documentales? Y si no, déjenme aquí en los comentarios, ¿conocen algunos que no salgan en este iceberg? Si abrieron el iceberg, del buen amigo Detective Abisal. Y nos estamos viendo en un próximo video.